¿Qué tal, mis hermanos y amigos? Contentos en este día, esta noche, cualquier hora que usted nos ve. Estamos ya a la raíz con el pastor Carlos Peña. Hoy tengo como invitado una pareja maravillosa, linda, de que Dios les trajo con nosotros a unirse, a trabajar al ministerio. Han hecho un gran trabajo conmigo. Así que yo gustosamente hoy quiero presentarles al pastor Elmer y la pastora Jenny. Bienvenidos, hijos, hermanos, amigos, consiervos, a este podcast A la Raíz con el pastor Carlos Peña. Gracias, pastor, por la invitación. Un cordial saludo también a todos los que nos están viendo en directo o en repetición, ¿verdad? Es un honor estar con ustedes, pastor. Qué gusto tenerle, pastor. Yo creo que este programa va a ser maravilloso, de mucha edificación, mucha enseñanza, y vamos a bendecir a muchas personas. Pastora, bienvenida a su programa. Muchísimas gracias, pastor, por la invitación. Creo que la bendición es nuestra, ¿verdad? Poder compartir de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y nos sentimos privilegiados de que nos haya invitado. Realmente es un honor estar aquí. Hoy abrimos brecha, rompemos matriz. Yo empecé este programa solo, como una introducción, pero ya ahora sí, ya es un programa de preguntas, respuestas, entrevistas, para llegar a la raíz de los problemas que hoy enfrenta la sociedad. Comienzo y entro en materia. ¿Cuándo se conocieron y cómo se conocieron? ¿Quién me va a responder? Pues que responda la pastora. Las mujeres siempre tienen mejor memoria que buena uno. Memoria de todos los detalles. Sí, ¿verdad? Sí, ustedes son muy buenas para recordar, pastora. Bueno, nos conocimos en el 98. Llegué a la iglesia, ¿verdad? Y unos meses después de que llegué a la iglesia, la líder de jóvenes me invitó a un drama. Y en ese drama yo hacía el personaje de Eva, era el drama de la creación. Ah, qué lindo. Sí, entonces pues ahí mi esposo también hacía un papel importante en el drama. Él era el árbol del fruto prohibido. El fruto prohibido. Oh, wow. Ahí nos conocimos el primer día del ensayo del drama. Nos vimos, al siguiente día él tuvo un sueño conmigo. Oh, wow. Fue de Dios. Rápido. Tuvo un sueño conmigo que íbamos en una montaña y que yo andaba con una mochila Jansport, ¿verdad? Y dice él que él se cayó en un abismo en la montaña, pero se agarró de la mochila, ¿verdad? Y dice que la mochila lo sostuvo. Dije, yo lo pude salvar en esa montaña. Qué lindo. O sea que usted representaba la mochila. Yo andaba con la mochila y él se agarró de mi mochila para no poder caer en la abismo. Qué bonito. Entonces sí se cumple. La Biblia dice que halló esposa, halló el bien. Amén, amén. Y la benevolencia de Jehová lo sigue. Qué importante. ¿Sí? Nos conocimos en ese drama. Sí, ese drama. Y luego, ¿quién fue el que rompió hielo, marcó territorio? Era bien cerradita. O sea, ella era como bien así, ¿verdad? Porque de repente la familia la habían a ella educado, ¿verdad? ¿Verdad? Con varones no muchas amistades. De hecho, creo que yo fui uno de los primeros amistades varones que ella tuvo. Sí. Oh, wow. Porque sí, o sea, vale destacar que nosotros estuvimos bastante tiempo como amigos, ¿verdad? Conociéndonos, ¿verdad? Y para mí sí fue un poco difícil porque siempre estaba como un poquito cerrada. Aparte de que en ese tiempo pues se trataba de mantener un ambiente, digámoslo así, entre los jóvenes
sano, ¿verdad? Que nada de relaciones, ¿verdad? Que todo sirviendo al Señor, cada quien enfocado en lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, yo le quería entrar ahí con algunas cositas, pláticas, pero ella siempre es seria, ¿verdad? La pastora se dio su lugar. Claro. Fue una joven, una dama de honor. Me gusta lo que dijo. Primero fue la etapa de la amistad. Claro. Sí, muy buenos amigos. Qué bueno. Sí. Creo que es muy importante que hoy en día nuestros jóvenes conozcan esa etapa. Primero es la etapa de amistad. Proverbios 17 dice que en todo tiempo ama el amigo. ¿Sabes cuántas parejas dejan esta etapa o esta faceta hasta después que se casan? Para mí ustedes empezaron bien. Qué bueno. Y después, ¿qué pasó? ¿Quién fue el que, me imagino que el pastor, ¿cierto? El que propuso, dispuso. La verdad es que yo le rompí el corazón primero, porque sí. Ya cuando ella se empezó a emocionar, le dije yo, mire, quiero poner las cosas en contexto, ¿verdad? Solo somos amigos. Estaba tratando yo de establecer pues una buena base, porque en aquel tiempo también se daba pues eso de las relaciones que solo que hubiera interés solo por enamorar a la muchacha, y eso se estaba dando en un ambiente en ese momento. Entonces yo no quería que eso pasara con nosotros, ¿verdad? Y generar críticas o de repente malos comentarios. Y yo quise realmente que nuestra relación se fuera fundamentando. Entonces yo le dije a ella en cierto momento, ¿verdad? Yo quiero que esté clara, ¿verdad? Solo vamos a ser amigos. Y esa semana no me volvió a hablar. Pero sí, después fuimos entendiendo que teníamos muchas cosas en común. Qué lindo. Número uno, ¿verdad? Que amábamos servir a Dios. Amén. Siempre estábamos involucrados en cualquier cosa que se llamara servir al Señor en el área de jóvenes. Siempre estábamos los dos. Así es. Y eso es muy importante. Con la experiencia de los años he aprendido que Dios une propósitos. Amén. Amén. Dios une en el espíritu, luego en el alma y finalmente cuerpo. Esas son señales. Para ahora, si me está viendo un joven, una jovencita que quiera decir, Dios, ¿cuál es la señal que yo debo tener? ¿Con quién yo debo andar? ¿Con quién debo casarme? Con la persona que ame servir a Dios, que ame cumplir el propósito del Señor. Y eso es una cualidad de ambos muy importante. Importante lo que me acabas de decir, pastor, que fueron amigos, ¿sí? Antes de entrar en la etapa de lo que yo le llamo la antesala al matrimonio, que es el noviazgo. ¿Sí? El noviazgo. Y ¿usted se acuerda cuándo fue que se le declaró o quién se declaró a quién? ¿Más o menos se acuerdan? ¿Cuándo fue? ¿Se acuerda, pastora? ¿Y cómo fue? Habla hoy o calla para siempre. ¿Hablo yo? Sí, claro. Bueno, nosotros nos conocimos bien jóvenes. Yo tenía 15 años y él tenía 18. Oh, wow. Entonces, antes de contestarle bien la pregunta, es muy bueno que los jóvenes escuchen esto. Sí. Yo tenía 15 años cuando nos conocimos y nos gustamos. Sabíamos que nos gustábamos, ¿verdad? Pero sabíamos que yo estaba muy pequeña. Estaba muy pequeña, ni mis padres me iban a dar permiso, ni mis pastores de jóvenes, ni mis pastores generales, ¿verdad? Entonces decidimos hacer un pacto. Qué importante es. Sí, que cuando yo me graduara de colegio, él iba a hablar con mis padres. Pero en ese momento ni él iba a tener novia, ni yo iba a tener novio. Impresionante. Así es. Sí, hicimos ese pacto y lo cumplimos. Los cumplimos. Vos casi no lo cumpliste, ¿verdad? No, es que se ponía muy dura y a veces dice, sigo, Señor, o no sigo, creyendo. Como que la paciencia se le estaba agotando al pastor, ¿eh?
No, recuerdo que una vez me dijo, necesito un consejo. ¿Lo digo o no lo digo? Ya lo vas a decir. Yo sé que No, es que en esos momentos como es una etapa donde conocemos muchos amigos y muchas amigas. Sí. ¿Verdad? Y a veces entramos en esa confusión, ¿será o no será? ¿Verdad? Porque tenemos de repente personas que... Opciones. Opciones, sí. Recuerdo que él venía y me pedía consejos, pero como éramos amigos, ¿verdad? Sentíamos una afinidad bien bonita, pero éramos amigos y él me pedía consejos. Mira que me gusta esta muchacha. Y yo, ay, y a mí me gusta él. Lo hacía para que se pusiera pilas, porque miraba O sea, ya con una segunda no, intención. son bromas. Sí, éramos consejeros y también recuerdo que comencé con el liderazgo de jóvenes a los 15 años y estaba yo pequeña. Entonces él ya tenía 3 años más y yo le pedía mucho consejo a él. ¿Qué puedo predicar acerca de este tema? Entonces fueron inicios muy bonitos, muy bonitos. Qué lindo. Ay, me bendice oírlos porque hoy en día se necesita volver a eso que ustedes vivieron. Hoy estamos viendo que todo es a la carrera, se ha perdido la amistad, se ha perdido el romanticismo, el respeto, ¿sí? Y hoy la juventud se conocen hoy y ya mañana se están acostando. Sí. Y ya pasado, ya la muchacha salió embarazada y después vienen los grandes flagelos en la familia. Ya hay una muchacha que va a tener un niño que no lo deseó o ya llevó carga a la familia. Ya hay un muchacho que sin querer va a ser papá porque no tomaron esas precauciones. Y me gusta, muy importante, que nuestros jóvenes se den cuenta que esta etapa que ustedes vivieron, o sea, este tiempo de amistad, se pudieron conocer. Me imagino que usted conoció el corazón en parte del pastor, él también en parte de su corazón. ¿Cuántos años esperaron? ¿Cuánto fue que lo que esperaron para ya decir, ok, vamos a ser novios? De amigos estuvimos 5 años, ¿no? Y 2 años de novios. O sea, los 22 años de la pasada. Sí. Los 22 años tenía ella cuando nos casamos, yo tenía 25. Ah, qué bonito. Espérame, ya me vea. Entonces, 5 años de amigos, pero entonces de novio, esa es la ventaja. Fíjate, esa es la ventaja. Que entre más se dura de amigos, menos se dura de novios, porque es que ya pasaron el proceso de acoplamiento. Ya más o menos usted lo conocía un poquito. Lo esencial, y él también. Ya cuando llegaron a ser novios, pues rápido se pone la fecha para entonces hacer honrar a Dios en el matrimonio. Sí. ¿Cuánto en sí anduvieron de novio? Que ya dijeron, ok, ya estuvo, ya cumplimos el pacto, ya estamos listos para subir a un nuevo nivel nuestra relación. ¿Cuánto anduvieron? 2 años. Sí, 2 años. 2 años. Un año antes de que yo me graduara de la universidad, ya platicamos formalmente porque ya teníamos planes de que ya pues Dios nos había unido y que nos queríamos casar. Y yo le dije a ella, solo déjame trabajar 1 año más después de que me gradúe para poder, ¿verdad?, agarrar cierto dinero y finanzas. Pero ella sí lo hicimos, pues 1 año después que me gradué nos estábamos casando, un 4 de diciembre del 2004. Wow, qué bendición. Me fascina oír historias de parejas. Me encanta. Disfruto como ganar almas. Luego se casan y a los cuantos años viene el primer niño, ¿verdad? Porque es el varón. Pues como mi esposa me amarró bien amarrado, no esperamos mucho, pastor. Sí. Nos casamos y básicamente que en la luna de miel fue luna de miel. Qué bonito. y encargamos el primero. A los 9 meses
nació nuestro primer hijo, Elmer Andrés, que, ¿verdad?, que ha sido una gran bendición para nosotros. Y pues decidimos que los hijos que íbamos a tener, lo íbamos a hacer jóvenes, ¿verdad? Y seguidos. Y luego cuando terminamos la cosecha, dedicarnos a trabajar para criarlos y educarlos, pues. Y de ahí vino Cristel. Sí. Después Stefan, varón. Y por último Grace, Aline. ¿Y Grace ya cuántos años tiene? Grace tiene 13 años ya. So, tienen 13 años que, por decir así, se cerró la fábrica, se dijo hasta aquí, hasta acá. Sí, y vale recalcar que solo me hubiera quedado con el Mercito, porque después de mi primer bebé quedé embarazada, pero fue un embarazo molar. Entiendo. Y mi ginecóloga era también pastora, ella, y me dijo que habían dos opciones, que ella como ginecóloga me decía que tenía que sacar mi matriz. Wow. Era riesgoso. Sí, era riesgoso. Pero como pastora, ella no me obligaba, era decisión mía si agarrarme de Dios o tomar esa decisión de creer en fe. Qué importante eso. Y decidí creer en fe y tuve mis otros 3 hijos. Qué preciosos. Bendición. Sí. Qué bendición. Es un riesgo, un atrevimiento en fe, creerle al Señor. Ustedes, a mí me consta que son una familia bendecida. Amén. Amén. Crecimiento. Y claro es que cuesta. Creo que todas las familias pasamos. No hay una familia en la tierra que no pase una crisis, un proceso, si no es una crisis de enfermedad, si no es otra crisis de economía, o a veces una crisis en lo que el niño deja de ser niño, entra a la preadolescencia, luego a la adolescencia y luego a la juventud, ya con áreas muy fuertes, porque cuando le pasa algo a un hijo de uno, es ahí donde el papá, la mamá, como que le tocan el corazón. Claro. Y ahí es donde uno dice, Señor, ayúdame, ¿cómo hago? ¿Qué hago ante esta crisis? ¿Cuál ha sido lo más fuerte que ustedes han vivido hablándolo de como padres? ¿Se acuerdan de alguna crisis? ¿O todo ha sido bendición? ¿Todo ha sido gloria? ¿No ha habido un calvario? Como padres, como decir, el hijo primero, Elmer. Me acuerdo que pasó un accidente, un cristal. Lo pregunto porque a Jairo, cuando se le estaba muriendo su hija, Jairo era un principal de una sinagoga, un administrador, digamos, de un templo. Y él tenía su credo, su doctrina, su religión, y él hizo a un lado todo. Es más importante mi hija que se me está muriendo. Es ahí donde la fe es dimensionada, es ahí donde la fe también es probada. ¿Ustedes se acuerdan de algo? Pues no sé si yo tengo hablando del tema de los hijos, sí, bueno, por ejemplo con Elmer Andrés, en la parte de su salud, él nos convulsionó en varias ocasiones, ¿verdad? Por temperaturas altas. Y 2 veces creo que convulsionó, ¿verdad? Y pues el doctor habló con nosotros y nos advirtió que debíamos tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque si él volvía a sucederle esos cuadros de convulsión, él podía acarrear algunos problemas cerebrales, ¿verdad? Entonces siempre fue algo así como estar pendiente de él cuando alguna gripe, alguna tos, y estamos despiertos, ¿verdad? Para que él estuviera bien. Eso fue con Elmer Andrés. Con Stefan creo que fue algo un poco más... Sí. Más fuerte. Sí, con Stefan nació y a los 3 días se nos puso bien amarillito, sí. Y la doctora nos dijo porque era demasiado amarillito, ¿verdad? Que se había puesto el niño, inflamado también. Entonces la pediatra nos dijo de que le hiciéramos un examen, que ese examen iba a detectar si
él necesitaba un cambio de su sangre, porque lo que ella decía que era como un rechazo que él tenía al tipo de sangre con el que él había nacido, ¿verdad? Entonces le hicimos el examen, pastor, aquí en Progreso, y salió positivo, que había que hacerle transfusión, o sea, sacarle todo su tipo de sangre y volverle a poner otro tipo de sangre, que era un riesgo, era bien riesgoso, era como una diálisis, Sí. prácticamente como una diálisis de un recién nacido. Pues recuerdo que nos dijo, vénganse de emergencia para aquí, para San Pedro, y yo recuerdo que todo ese camino yo fui orando en el Espíritu, orando por mi niño, orando en el Espíritu. Llegamos allá y le volvimos a hacer el examen y salió negativo. Wow. Dios se glorificó. Salió negativo. Y nos dice la doctora, tienen que ir a demandar esa clínica que les dijo que había salido positivo el examen. Entonces le digo a mi esposo, ella no entiende, Sí. ¿verdad? Que esto fue Dios. Mientras veníamos clamando en el camino, el Señor hizo el milagro en Qué Estefan. Wow, qué lindo. Sí, eso me bendice saberlo. Que Dios hizo un milagro en Estefan. Sí. En su... ¿Cuántos meses? 3 días. 3 días. 3 días de Así nacido. Bueno, yo recuerdo muy bien porque como los exámenes se lo hacían todos los días para estar checándole el nivel, y a veces las enfermeras no detectaban bien las venas y le metían por acá y no le hallaban y le metían por allá, y un padre de estar viendo eso, ¿cómo se llama? Yo quisiera como hacer justicia a uno, y no han aprendido a hacer eso, ¿verdad? Pero Dios trajo el milagro, ¿verdad? Y Estefan fue mejorando muy bien, gracias a Dios. En mi caso personal, desde que yo conocí al Señor, bueno, desde antes de llegar a la iglesia evangélica, yo sentí un llamado. Qué lindo. ¿Verdad? Solo que en ese momento mi abuela pues es católica. Sí. Y ella trata de enseñarme lo que ella sabe. Sí. Y como miró ese deseo de conocer a Dios, lo que ella hizo es que ella me estuvo preparando para ser rezadora. Mira. Sí, yo no me faltaba alguien moría y estaba yo en las oraciones, en los rezos, ¿verdad? Y eso era de los 7 años en adelante, ¿verdad? Yo luego a los 9 años, ella me deja sola que yo vaya a las misas. Yo comienzo a ir a las misas, a cantar en el coro dominical, a estar en los dramas, a ser líder de catequesis. Pero no conocía lo que era la Biblia. Nunca había tenido una Biblia en mis manos. A los 14 años, una anciana, ¿verdad? Una anciana me habla de la palabra en un hospital, ¿verdad? Ahí conocí al Señor, ¿verdad? Ella llegó en el momento más duro de mi vida, ¿verdad? Estuve en un hospital por mucho tiempo cuidando a mi hermanita, y ahí fue donde yo conocí al Señor. Yo hice un pacto con Dios. Qué lindo. Le dije al Señor, Señor, si tú sanas a mi hermana, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Qué lindo. Por eso nunca volví al mundo. Porque cuando quería desanimarme, recordaba a mi hermana. Entonces, nunca tuve la opción de volver al mundo por ese pacto, ¿verdad? Y desde que llegué al Señor, sentí ese fuerte llamado, ¿verdad? Solo llegué y rápido fui líder de jóvenes en mi barrio. Comenzamos a multiplicarnos, grupos de crecimiento de jóvenes en Barrio Fátima, en San Miguel, en Los Castaños, en la Berlín 3 de abril, y comenzamos a multiplicarnos con los jóvenes. Recuerdo que mi líder de jóvenes en ese tiempo me preguntó, ¿cómo te ves sirviendo al Señor? Yo quiero ser pastora, le digo. Wow. Sí, desde que tenía 15 años yo quiero ser pastora. Sin saber lo que... Sí, sin saberlo. Pero me dijo, pero hay un problema porque me han dicho que te gusta Elmer, me dijo mi líder. Y ya le pregunté a Elmer y Elmer me dijo que no quiere ser pastor, que quiere ser un hombre de negocio. Entonces me dijo, yo creo que Elmer no es para ti, me dijo, porque... Pero aquí estamos. Qué lindo.
Aquí estamos. Gloria a Dios. Y Desde esa edad yo sentí ese fuerte llamado. Qué lindo. Sí. O sea, Dios dejándose saber a través de tu abuelita. Ella enseñó lo que conocía. Lo que ella pudo, sí. Sí, lo que ella pudo. Sí. Sí. Qué lindo. Oh, pastor, también esto. Mire, desde que estaba pequeña, yo hacía cultos en mi casa. Qué tremendo. Yo recuerdo como él en los tiempos de los campos bananeros, vivía cerca ahí, ¿verdad? Hacía tajaditas con carne molida, invitaba a todos los niños del barrio y yo predicaba. No recuerdo qué predicaba porque nunca conocí una Biblia, pero yo predicaba. Sí, o sea que desde antes estaba ese llamado. Qué lindo. Por predicar, sí. Eso sí me bendice saber. Qué maravilloso, ¿eh? Que el Señor se deja ver en las personas que tiene Él escogidas desde su niñez. ¿Sí? Y pastor, ¿cómo fue? No, bueno, en iglesia, cuando yo acepto a Cristo, tenía como 13 años y recuerdo que desarrollamos una bonita amistad, un grupo de amigos, y siempre nos apasionaba pues estar haciendo algo para los jóvenes, dramas, danzas, armamos coreografías, íbamos a colegios, y siempre me gustaba esa dinámica pues de estar sirviendo con los jóvenes. Y siempre cuando yo la conocía a Jenny, siempre la miré sirviendo también y bien enfocada. Entonces, eso como fue algo así como, ok, si yo me quiero ganar el corazón de ella, también tengo que demostrar que amo a Dios y que ella mire, ¿verdad? Que yo también amo servir a Dios. Entonces, también me empecé a involucrar en música. Teníamos nuestro grupo de música juvenil, nos invitaban a tocar en eventos juveniles y hacíamos de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando nos casamos, siempre fue ese enfoque, como dice la pastora, yo más orientado a cuestión de negocios por la familia de donde pues crecimos. Sí. Y siempre admiré eso de ella, que ella por sobre todo siempre servía al Señor, ¿verdad? Entonces siempre sentí como que ella estaba más cerca de lo del llamado pastoral, que en mi caso que no era tan así en ese enfoque. Pero cuando Dios me habla, ya teníamos, creo, teníamos a Stefan, a Cristel y a Elmer, ¿verdad? Y Dios nos llama al pastorado. Y yo recibo una palabra, pues, que está en Joel 2:28, donde dice: en postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Sí, Señor. Entonces, eso, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, Dios me metió eso en mi mente. O sea, vas a ver el derramamiento del espíritu del último tiempo. Maravilloso. Entonces, eso fue el llamado que yo recibí. Entonces, y cuando yo empecé a meterme en lleno, a aprender lo que era el pastorado y todo eso, eso fue la palabra que me mantuvo hasta el día de hoy sirviendo. Que no voy a irme con el Señor hasta ver ese avivamiento, ¿verdad? Primeramente en nuestra ciudad y luego en nuestro país. Amén. Qué importante, ¿eh? Amén. Qué trasfondo tan bonito, qué comienzo tan maravilloso. Y lo que yo puedo ver es que siempre Dios es Dios que une dos personas que son muy diferentes. Así es. Y los complementa, los hace uno, a pesar de que él, el mundo de negocio, y usted totalmente la vida espiritual, ministerio. Así es Dios. Así es. Así trabaja el Señor. En Cristo somos reyes y sacerdotes. Los reyes son los que manejan la economía, negocios, comercio. El sacerdote, pues el que ministra en el altar. En el antiguo tiempo Dios se movió en profetas, sacerdotes y reyes. Claro que esto se está moviendo en el presente también. Amén. Qué lindo. Amén. Maravilloso saber que el Señor nos marcó con un determinado propósito en su vida. Amén. Y no hay duda, yo creo
en el ministerio que Dios les ha dado y lo están desarrollando muy lindo, ¿sí? Yo creo que lo van a hacer en altos niveles porque lo mejor viene por delante. Amén, ¿Cierto? amén, pastor. Lo mejor viene por delante. Y algo más que yo estaba viéndolos comentar y se me venía a mi corazón, a mi mente, preguntarles, desarrollando el ministerio pastoral, ya están en el ministerio pastoral, entiendo que fue por parte de su papá, que tu papá... Sí, mi padre, él fundó una obra, ¿verdad? Estuvo pastoreando alrededor de unos 12, 14 años, creo. A raíz de un deterioro en la salud de él, nosotros fue que nos movimos a apoyarle a él en forma de honra, ¿verdad? En donde nos congregábamos, nuestros pastores entendieron, ¿verdad? Le planteamos la situación que queríamos honrar a nuestro padre, porque realmente mi papá fue un hombre que amó a Dios, responsable en su hogar, y sentimos en el corazón, ¿verdad?, ir a apoyarle. Pues cuando mi papá partió con el Señor, pues la congregación donde nos encontrábamos llegaron como a un consenso, ¿no? Porque realmente no era algo que nosotros andábamos buscando, ¿no? Sí. Ahora que no está mi papá, ahora nosotros vamos a pastorear, no. O sea, no era algo que nosotros en nuestro corazón queríamos hacer. Pero Dios fue quien puso el sentir en toda la congregación y dice, no, ustedes son las personas ideales, idóneas para quedarse dirigiendo la obra. Pues entonces ahí fue donde comenzamos. No sabíamos al mundo que nos estábamos metiendo, porque realmente la gente dice, no, es que los pastores no hacen nada, que no trabajan. Pero mi hermano, yo solo me río. Yo tengo unos amigos que me dicen, no, es que los pastores aquí, que allá, ¿verdad? Pero yo solo me río. Ustedes no saben de lo que están diciendo, lo que realmente conlleva, ¿verdad?, pastorear una iglesia, ¿verdad?, pastorear ovejas. Y Dios nos estableció ahí, ¿verdad? Y pues ahí comenzamos nuestros primeros pasos pastoreando. Qué lindo. ¿Verdad? Las primeras experiencias. Sí, primeras experiencias. Enfrente de una obra. Una obra, claro. Un ministerio. Sí. Sí. Padres, pastores, empresarios. Hay 3 facetas en usted. Que también la pastora es una comerciante de primera. Una vendedora por excelencia. No, la pastora es mi respeto, Usted otro empresario. Y qué maravilloso es saber cómo Dios nos da la capacidad. Yo admiro personas que tienen el ministerio pastoral y luego tienen empresa, comercio. Yo quedo, wow. Yo solo soy pastor. Ministerio definido, marcado, y a veces le digo al Señor, dame la oportunidad entonces de... El Señor dice, no, tranquilo, tú desarrolla lo que yo te mando a hacer. Y algo que yo quiero declarar eso, que admiro a gente así como ustedes, que han trabajado en el ministerio pastoral, y no es fácil, No, pastor. No es fácil. El pastorado es para la gente que Dios genuinamente llama. Miren, yo he aprendido 2 cosas. Una cosa es ser predicador y otra es ser pastor. Una cosa es ser maestro y otra es ser pastor. Una cosa es ser profeta o evangelista y otra cosa es ser pastor. No, el pastorado es un ministerio que viene del corazón. Todos vienen del corazón de Dios. Todos. Porque los da. Pero cuando Dios escoge una pareja, un individuo, una mujer, y le dice, tú serás pastor, esa persona está marcada de una manera impresionante. Yo les podría contar mi experiencia. Yo fui evangelista por muchos años. Y en 1994 Dios me detuvo. Y me dijo, quiero que ahora
tomes la iglesia en Topeka, Kansas. Yo trabajaba en el Concilio de Asambleas de Dios en ese tiempo. Y vayas a restaurar esta iglesia. Y yo dije, oh, no, yo pastor, no. No. Y yo recuerdo que tenía todo, era como un mes de marzo, 1994, y tenía marzo, abril, junio, todo el año lleno de campañas, lleno. Y yo le dije, Dios, no, yo no soy pastor. Y me dijo, Señor, tú me dijiste que si no estuvieras preparado para estar en un nivel alto, que te preparara. Y yo me acordé y me dijo, no estás preparado. Te voy a permitir que pastorees, porque allí yo te voy a preparar para llevarte a otros niveles altos. Yo estuve allí como un año en Topeka, Kansas. ¿Sí? Después me llevó a Sherman, Texas, a otra iglesia, a restaurar otra iglesia. Y ahí en el 96, 97, Houston, a establecer otra iglesia. Entonces me estuvo en temporadas pastoreando. Temporadas. Nunca dejé de ser evangelista. Nunca dejé de ser. Pero me tuvo temporadas. Por eso yo los entiendo a ustedes. Y Dios me fue preparando hasta que en el 2002 me trae para Honduras. Y me habla y me dice, dame tu corazón y te voy a entregar Progreso y finalmente Honduras. Y yo no obedezco hasta el 2005, ya que Dios me confrontó. Pero ese es otro tema. Por eso quiero hablarles de que yo comprendo los tiempos, sí, los periodos que Dios nos permite pastorear. Sí. Algunos dicen, no, yo intenté, no pude. No, es que no fue que no pudiste, fue un periodo. Así lo hice yo. Wow. Así Dios me entrenó a mí. El pastorado es un ministerio honorable, privilegiado, pero también sacrificado. Sí. Sacrificado. Definitivamente, sí. La obra, ustedes deciden a poner a alguien más, y voy a adelantarme. Luego conocen al pastor Peña. Un antes y un después en nuestra vida. Conocen al pastor Peña. ¿Quién se lo recomendó? ¿Quién les habló de mí, de mi esposa y yo? Yo me acuerdo el primer día que viniste. Sí, fue un lunes de oración. Claro. Recuerdo, estábamos en una temporada, en esas temporadas donde Dios prueba el corazón de sus siervos. Todos pasamos de alguna manera algún tipo de conflicto dentro de las relaciones. Habían cosas que no estaban funcionando de la mejor manera con mi esposa, ¿verdad? Y necesitábamos ayuda, ¿verdad? Nos costó encontrar quien nos pudiera apoyar. Y en un momento así como de estar buscando dirección, ese fue un domingo, pastor, ¿verdad? Que iba para una congregación en San Pedro Sula. Y yo recuerdo que yo a ustedes lo había escuchado por la radio en su programa Problemas de Actualidad. Cierto. Cierto. Siempre a mediodía, ¿verdad? Un par de veces lo había escuchado. Y ese día, un domingo en la mañana, yo iba para San Pedro y en el semáforo antes de salir para San Pedro Sula, Dios me habla y me dice Carlos Peña. Wow. ¿Verdad? Y yo digo, Carlos Peña, pero no conozco ningún Carlos Peña. Pastor Carlos Peña. Entonces recordé exactamente, Pastor Carlos Peña, Problemas de Actualidad. Y yo sabía de la iglesia que estaba aquí atrás de la dirección, sí, ¿no? Y ese día yo vine, ¿verdad? Pero solo vine como a recibir, ¿ok? Sin que nadie me invitara, yo vine. Y luego yo lo saludé a usted y usted me dijo, venite mañana lunes, ¿verdad? Y ese lunes fue el día donde Dios me confrontó, ¿verdad?
Ese día fue donde yo solté todas las cargas que traía en mis hombros. Recuerdo que todos los ancianos oraron por mí, usted oró por mi vida. Yo sentí como que algo se me quitó, como que algo se me cayó. Para todo el peso que tenía, sentí una liberación genuina y sobre todo el amor, ¿verdad?, que caracteriza a Ministerios Adonai. Sentirme arropado, ¿verdad?, con eso. Y dije yo, no, este es el lugar correcto. Es Dios quien me ha traído aquí. Luego yo hablé con mi esposa. Estaba así como que... Yo no voy a ir. No, yo no voy a ir. Nunca, yo no iré nunca a ese lugar. Sí. Pero Dios le habló a ella también y pues no sé si quieres contar tu experiencia. Sí, a mí me gustaría saberlo y nuestra gente que nos está viendo, creo que es importante porque este podcast a la raíz, estamos llegando un poquito a la raíz. Yo sé que vamos a hacer otros, pero yo recuerdo cuando viniste, especialmente el lunes, que el Señor me puso un sentir muy grande de cubrirte, de apoyarte, de amarte, de recibirte. Y me dijo el Señor, recíbelo, abrázalo. Bien, recuérdame, los ancianos, y te abrazamos, oramos por ti. Hasta ahí yo no sabía qué pasaba. Hasta ahí. Todo era espiritual. Solo sentí la carga y la necesidad de abrazarte y de cubrirte. Después fue que ya comenzamos a profundizar, a ir a la raíz. Y con el primero que yo hablo es con usted. Sí. De ahí ahora con la pastora. En ese entonces ya usted ya había comenzado a venir con nosotros. Un mes creo estuve hasta que tú me acompañaste. No estoy seguro. No recuerdo mucho, pero sí tardé un poquito. ¿Qué pasaba? Cuando el pastor llega y te dice, pastora, mira, estoy yendo a Adonai, conocí al pastor Carlos Peña. ¿Cuál es tu reacción? A la raíz. ¿Cuál es? No, yo no quiero ir con ese señor. ¿Cómo fue? Lo que pasa es que no por usted, Claro. ¿verdad?, sino porque a veces nos formamos conceptos de las iglesias por personas que hay en las iglesias. Es verdad. ¿Verdad? Y realmente Eso es muy importante. cometemos un grave error. Buen punto tocaste. Sí, generalizamos que el pastor es malo porque hay gente que no ha madurado todavía en el rebaño, Cierto. ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que le dije, yo ahí no iré porque ahí está esta persona, Sí. ¿verdad? Que no ha madurado y que no, ¿verdad? Entonces, un error, Sí. un grave error. Y realmente hoy puedo decir, Dios me trajo a este lugar. Qué lindo. Dios me permitió conocer, no sé dónde estuviera. Yo le digo, Señor, dale salud a mi pastor Peña. Dale muchos Espérame, años. no vayas todavía hasta allá. No me lleves hasta allá todavía, espera. Calm down. Sí, Take it easy. Sí, Entonces, despacio. me voy adelantando, ¿verdad? Sí, claro. Ese fue un grave error, ¿verdad? Por eso me costó tomar la decisión de acompañar a mi esposo. Cierto. Porque nos dejamos llevar muchas veces por lo que escuchamos o por lo que vemos en otras personas. O por lo que hemos vivido en un tiempo atrás. Correcto. Con personas. Y Exactamente. de momento el mundo da vuelta, los días pasan, los meses. Y llega un tiempo de que Dios nos confronta. Exactamente. Porque ese es el punto. Que uno a veces quiere oír de personas. ¿Sí? Y Dios dice, espérate, no, tienes que confrontar ese problema para que seas libre, sano, Amén. Amén. sanes tu corazón. Amén. Y yo recuerdo que eso fue un conflicto fuertísimo. Para mí fue un desafío como pastor, créanme. Y déjeme decirlo que fue un desafío para mi esposa. También la pastora tiene su manera de ser, la sabiduría que Dios le ha dado. A mí también, mi manera de ser, la sabiduría que Dios nos ha dado para tratar estos temas.
yo recuerdo que comencé a trabajar con el pastor y luego trabajar contigo, pastora. Y hubieron momentos muy confrontativos. Sí. Muy como que tuve que hablarles como un padre. Sí. Fuerte. Sí. Que teníamos que hacer cambios. A mí me gustaría saber qué ustedes decían después que yo les daba un consejo, cómo lo asimilaban. Me acuerdo que les dije, les prohíbo que ustedes dos discutan. No pueden hablar mal. Yo lo que daba. Yo no temblaba la boca con ganas de mandarme a la lona. Oh, Dios mío. No, a veces nosotros, nuestro matrimonio estaba, creo que casi que no había matrimonio. O sea, el juego se estaba acabando. Wow. ¿Verdad? Pero mi esposo me dijo, encontré al pastor Carlos Peña. Ya si él no nos puede ayudar, yo creo que no va a pasar nada aquí, no vamos todo esto ya se acabó, ¿verdad? Esta es la última esperanza que tenemos, fue lo que él me dijo, ¿verdad? Y cuando comenzamos las reuniones con usted, usted me dijo algo que es lo que yo guardo siempre, porque a eso Dios me trajo también, a enseñarme el verdadero amor. Qué lindo. ¿Verdad? Qué lindo. Que solo así yo podía aprender a perdonar. Sí. ¿Verdad? Usted me dijo, hija, tienes que aprender a perdonar rápido, más rápido, ¿verdad? Y todo esto, mire qué difícil que siendo pastores tengamos esa debilidad de no perdonar rápido, cuando el pastor tiene que ser el ejemplo en perdonar rápido, ¿verdad? Y eso fue lo que aprendí de ustedes, el amor. ¿Y sabe por qué no quería venir? Porque también estaba cansada de que a veces no hay una balanza en la mentoría, consejería. A veces nos sentimos expuestos, humillados o que la balanza se va para un lado. Pero yo encontré un padre cuando vine aquí. Encontré un padre. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de conocerlo. Nunca me había sentido tan segura como cuando vine acá. No fue fácil perdonar, amar, ¿verdad? Hay personas que son difíciles de amar, pero con Dios es posible, ¿verdad? Si Él me amó a mí, me perdonó a mí, me ayudó, creo que lo puede hacer con todas las personas. Y creo que eso fue lo que restauró y marcó mi vida, encontrar a un padre. Qué lindo. Y gracias por ser ese padre, pastor. Sí, porque básicamente mi esposa se crió sin un papá. Sí. ¿Verdad? Ella conoció a su papá ya en su niñez un poco más avanzada, pero no se crió con él, ¿verdad? Entonces le tocó muchas veces asumir el papel aún de padre, de protección, como era la hermana mayor, ¿verdad? Cierto. Ella se crió con su abuela y sus hermanitas. Ella desde temprana edad le tocó trabajar desde los 13 años para poder llevar sustento a la casa. Entonces yo pienso que el diseño de Dios es divino y es muy sabio, y la mujer no está diseñada, ¿verdad?, para llevar tanto peso, ¿verdad? Por eso el hombre es un poco más fuerte en ese sentido, ¿verdad? Entonces siento que cuando ella lo encuentra a usted, ¿verdad?, de por fin un padre que me entiende, que me abraza, que me ama, que me protege, me aconseja, también me regaña y me disciplina cuando tiene que hacerlo. Yo creo que eso fue lo que marcó eso, el romper eso en tu corazón, ¿verdad? Sí, es muy importante. Fíjate que cuando a mí me tocó trabajar con ustedes, todavía sigo trabajando, claro, pero ahora es más fácil. Y debo reconocer y agradecerle a Dios por el corazón que Dios le ha dado, porque tiene un corazón enseñable, un corazón
pecado, ¿sí? Yo los he visto, los cambios. El médico solo receta la medicina. ¿Sí? El médico, tomes y apliques esto, tales horas. ¿Sí? Pero de ahí el enfermo tiene que someterse a las recomendaciones del médico. ¿Sí? Y luego yo vi que las recomendaciones que yo les di, ustedes comenzaron a hacerlas. Por eso les pregunté, no sé cómo ustedes le hacían cuando después que terminaban una sesión de consejería conmigo, cómo actuaban allá. Yo puedo hablar de la experiencia con ustedes, que fue una experiencia linda para mí y para mi esposa, porque les amamos, a todos les amamos, créanme, a todos. Nunca me he parcializado con nadie, soy imparcial. Creo que es una bendición que Dios me da. Sí, cuando me toca hablarle al hombre, le digo al hombre con mucho cuidado y cautela, claro, con respeto, porque he aprendido que no necesito ofender a la gente para decirle la verdad. Al hombre no lo ha dicho. Sí. Y cuando le tenía que hablar a usted, pastor, le decía, no, esto está mal, tenemos que cambiar. Cuando le tenía que hablar a usted, lo mismo, aquí tenemos que cambiar. Y así ha sido. Los que me conocen saben hasta mi niño que llevo por dentro, bromista, lo que sea. Pero cuando tengo que aconsejar, no voy ni con un fulano ni con, porque pesa en mí la responsabilidad del matrimonio, de una familia. Dios me ha dado ese honor. Para mí es un privilegio, no lo merezco, pero a Dios le ha placido trabajar, ayudar, colaborar con matrimonios. Como usted lo dijo, ya no es como el pastor. Si ya él no nos ayuda, pues entonces aquí cada quien calabaza para calabaza. El caso de ustedes era fuerte. No solamente matrimonio, sino que alrededor de ustedes había muchos huecos, muchos problemas, situaciones que nadie apostaba que ustedes vinieran y se congregaran con nosotros. Sí. Nadie. Sí. Todo era imposible. Sí. Sin embargo, no lo hizo, ustedes lo aceptaron y pasaron un proceso. ¿Cuántos años ya? 2 años de estar acá en 3 años. 3 años, imagínate. 3 años trabajando, ya casi me voy a graduar como Jesús. Jesús solo pasó 3 años y medio con sus discípulos. A mí me pasa algo. Cada vez que yo comienzo a ayudar a un matrimonio sacerdotal, yo soy atacado. Hoy, yo me reuní con un matrimonio pastoral y cada vez que yo estoy ayudando a una familia pastoral, el enemigo se viene contra mi vida. Yo hoy iba a cancelar este podcast. Créanme, yo lo iba a cancelar. Porque fui a la casa y sentí un ataque y un cansancio y una cosa que me pegó, que solo le dije a mi esposa, voy a dormir un rato. Ahí hablamos a ratico. Me dormí, me desperté y el Señor me dijo, ya tú sabes cómo es esto, cómo estás ayudando, estás aconsejando a este pastor, estos pastores, esta familia pastoral. Te está viniendo esto. Con ustedes pasó lo mismo. Con toda la familia, con todos los matrimonios sacerdotales me pasa. Yo lo sufro en mi cuerpo. Yo espero que el Señor me ayude. Amén. Me dé mucha fuerza y salud. Amén. Y con ustedes yo pasé lo más fuerte, que fue el preinfarto. Y fue donde, espérame, pero voy para ahí.
fue cuando vino el golpe. Yo creo que Dios me dejó vivo para seguir ahí colaborando. Amén. con ustedes. Sí, Hoy sí. escuchó las oraciones de mi Sí. esposa. No sé qué voy a hacer, Dios, el pastor no está. Así le dijiste de verdad, Sí. pastora. Sí, sí, pastor. Sentíamos que en ese momento es que teníamos mucha necesidad. Sí. Realmente que la gente nos puede ver y no se imagina por qué valle pasamos. Realmente no había esperanza. No había esperanza en nuestro matrimonio. Ya habíamos hablado de divorcio, ¿verdad? Ya habíamos hablado de 2 niños tú, 2 Repartición de niños los- yo. Sí. Qué duro. Sí. ¿Verdad? Y vernos ahora fue algo tan difícil porque todo lo que pasábamos, nuestros hijos estaban sufriendo Sí. mucho. ¿Verdad? Mis hijos bajaron sus Definitivo. notas. Emercito el mayor comenzó con ansiedad, se le caía el pelo. Estefan pasó todo un año en disciplina, bajó sus notas y también en disciplina. Y todo fue cuando comenzamos ya a tener la mentoría y la ayuda, todo cambió. Estefan una vuelta de disciplina, Qué lindo. ¿verdad? Mis hijos están brillando. Más bien Qué aconsejan a sus compañeros. También- Los buscan como consejeros. Sí, sí. Yo tengo que hacer otro podcast con ustedes en la segunda parte. Y voy a ir terminando este primero, ¿sí? Y solo quiero que ustedes vean esa cámara, algunos de ustedes. Voy a empezar con la pastora, porque lo que acaban de decir es como cuando dice la Biblia: heriré al pastor y las ovejas son esparcidas. En este caso es: heriré al matrimonio y los hijos son Sí, golpeados. sí, definitivamente. Hay miles de matrimonios allí que nos puedan ver. ¿Qué le aconsejas? ¿Qué aprendiste? ¿Qué puedes decirle en unos segundos a esa mujer, a ese hombre que están con ustedes? Tú te llevas este hijo, yo ya repartiéndose todo. ¿Qué le puedes decir, pastora? Yo lo que puedo decir es que sé que no es fácil cuando enfrentamos desafíos como matrimonio, más cuando nuestra alma es golpeada, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Lo más duro es perdonar. Sentimos que cuando perdonamos perdemos, somos humillados, sentimos que no valemos cuando perdonamos de repente, pero estamos en un error. Cuando perdonamos, ganamos. Cuando perdonamos, ganamos porque ¿qué ganamos? Nos parecemos más a Jesús. Amén. Permitimos que Jesús trabaje en nuestro corazón y no solamente en nuestro corazón, que trabaje en nuestro matrimonio, ¿verdad? Y que trabaje en nuestros hijos. Realmente cuando perdonamos, cuando decidimos seguir luchando por el matrimonio, gano yo, gana el matrimonio y ganan nuestros hijos, ¿verdad? Con lo que yo viví, realmente ustedes, todos los que están ahí viéndonos, si conocieran a nuestros hijos, no se imaginan por todo el proceso que mis hijos pasaron. Y ahora los podemos ver tocando el piano, sirviendo con los niños, estudiando en la universidad, donde de repente pudieron haber fracasado. Hay muchos jóvenes que cuando hay separación en sus padres buscan las drogas, Cierto. malas amistades, pero Dios en su misericordia permitió que aprendiéramos a perdonar, que lucháramos juntos y ganamos. Con la ayuda del Señor ganamos. Qué lindo. Amén. Sí. Pastor, ¿qué le dirías a ese hombre? Y que tengo que, antes de darte a ti, el 80% cuando un matrimonio está en las últimas, es la mujer que busca ayuda. ¿Sabías? En este caso fue usted, Es cierto. y te tengo que honrar por eso. Sí, así es. Que fue usted que vino y me buscó, porque oyó la voz del Señor. Ya van varios así. Dios tiene que hablarles y decirles: Carlos Peña, búscalo. Qué bueno es que Dios te
Amén, amén. Qué maravilloso. Amén. Pastor, mira esa cámara. Dile algo. A alguien, a algún hombre que quizás ya dice, no más, lo intenté todo. No sé qué hacer. Bueno, haciendo referencia a lo que está hablándonos, lo más difícil de un hombre es aceptar que tiene un problema. Cierto. ¿Ok? Digámoslo, por cuestiones de hombría, qué sé yo, se me va la palabra en este momento. Machismo, orgullo, el ego. ¿Qué van a decir de ¿Qué van a decir de mí? Pero yo recibí un ejemplo palpable de parte de mi papá, de natural de sangre, ¿verdad? Que él formó una familia, somos 4 hermanos. Qué lindo. Y no fue un padre perfecto, pero sí fue un padre dedicado a su familia. Sí. Y yo jamás me miraba con una familia fracasada. Mis hijos por un lado, ¿verdad? Mi esposa por otro lado. Entonces, eso me motivó a mí a seguir luchando, ¿verdad? Humillar mi ego para decir necesito ayuda. Y este es el gran problema de muchos allá afuera que piensan que no necesitan ayuda, ¿verdad? Todo problema se soluciona cuando reconocemos que tenemos necesidad de ser ayudados. ¿Okay? Todos pasamos por momentos difíciles, no importa en qué posición podamos estar. Ministros, simplemente un recién convertido. Todos pasamos esa etapa de crisis. Dice la palabra que las tormentas siempre vienen, ¿verdad? Lo que hace la diferencia es aquel que ha construido su casa en arena con el que ha construido su casa en la roca, que es Cristo. Amén. Y eso es lo que yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que fuimos fundamentados en la roca que fue Cristo, ¿verdad? Y eso nos permitió estar firmes, creyendo que en Dios íbamos a tener la solución. Amén. Y que en este tiempo Él nos bendijo, porque cuando Dios te bendice con personas. Amén. Y en este caso, con la vida del pastor Carlos Peña, a la cual honro, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por su valiosa vida, pastor. Y decirle a la gente también que háganlo por sus hijos, ¿verdad? Sus hijos se los van a agradecer. Muchos hijos dicen, no, es que yo no quiero ver a mi papá, no quiero a mi mamá que estén discutiendo, no los quiero estar viendo así, ¿verdad? Y lo más fácil es firmar una carta de divorcio, ¿verdad? Pero realmente lo que Dios ha unido no tiene por qué separarlo el hombre. Y este es el diseño de Dios, la institución de la familia. Hagámoslo por ellos, por nuestros hijos. Y yo estoy agradecido con Dios porque mi hijo mayor, ¿verdad?, está dando un gran paso en este momento. Amén. ¿Verdad? Estudiando en el extranjero. Y es mi orgullo. O sea, para mí, yo le digo, Señor, gracias por grande. Una gran satisfacción. Háganlo por sus hijos, ¿verdad? Hay que pagar un precio, Sí. Y el precio es de morir a nuestro ego, morir, ¿verdad?, a nuestro yo, ¿verdad?, para que otros puedan también salir adelante y ser bendecidos, ¿verdad?, y las generaciones sean bendecidas también. Qué lindo. Eso. Yo quiero añadir, ya para terminar este podcast, han sido 3 años y he visto cómo Dios les ha ayudado, les ha transicionado. Amén. Al grado que de estar abajo en el matrimonio ahora son directores de parejas en ministerio de Adonai. Dios. Liderazgo donde el enemigo los atacó, en el lugar donde Satanás tiró a matar, Dios cambió todo. Amén. Gracias al Señor. Amén. Que hizo esa labor en ustedes, y toda la gloria y la honra es para nuestro Salvador Jesucristo, que Él nunca deja a sus hijos. Amén. Nunca abandona. Amén. Amén. Oramos por todas las personas que están viéndonos. Busca un consejero imparcial. Así es. No abras tu corazón con cualquiera. Dios tiene la persona que te va a ayudar. Amén. Dale la oportunidad a Dios y abre el corazón para aquella persona
que Dios tiene para dirigirte, corregirte, moldearte, equiparte. No te molestes si te regañan. Es por tu bien. Y obedece todo lo que te digan que debes hacer. No lo vas a sentir, pero esfuérzate por hacerlo y vas a ver el cambio que va a suceder en tu vida. Oramos con los pastores Funes en el poder del acuerdo. En el nombre de Jesús. Para que la mano del Señor sea sobre usted. Amén. Usted que está pasando conflictos en el matrimonio. Sí, Señor. Usted que está a punto de irse de su casa, dejar su esposa o su esposo. Y ahora ya no piensa ni cómo van a quedar mis hijos, porque usted está pensando en usted. No sea egoísta. Piensa en sus hijos. Amén. Hay un vínculo que les une y son sus hijos. Gracias, Señor. Hágalo, luche, Padre, en nombre- pelee, agote todos los recursos. Así es. Que quizás el amor filial y el amorero se te acabó, pero el ágape está encendido, Así es. dispuesto para ayudar. Amén. Amén. Nuestras oraciones, que el Señor te ayude. Recuerda de compartir este podcast. Dios les bendiga. Amén. Esperen la segunda parte con los pastores Funes.